Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado interno. Durante estos años, el ejército guatemalteco, la policía y los escuadrones de la muerte fueron apoyados de manera directa por los Estados Unidos, creando uno de los gobiernos más represivos del mundo. Su propósito era defender un sistema económico injusto en el cual se beneficiaban unos cuantos, mientras muchos guatemaltecos, en su mayoría indígenas, se debatían en la pobreza y la miseria. Los que de alguna manera intentaron cambiar esta situación fueron sistemática y brutalmente asesinados. El ejército guatemalteco entró en guerra contra su propio pueblo. Más de 200,000 personas, en su mayoría gente civil, fueron asesinadas o simplemente desaparecidas. El ejército utilizó métodos brutales como la tortura y la violación en su afán de implantar un estado de terror y atemorizar a la gente. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que 626 aldeas fueron totalmente desaparecidas con la política contrainsurgente de tierra arrasada. Más de 1 millón de guatemaltecos se vieron obligados a abandonar sus casas y sus comunidades ante el acoso del ejército, refugiándose en México, Centroamérica, Canadá o Estados Unidos. Este video cuenta la historia de la aldea Santa María Tzejá. Los actores y actrices que ustedes van a ver son de esta aldea. Su obra nos cuenta la historia de horror y sufrimiento de ellos y sus familiares. Cuando apenas eran niños y niñas viviendo en la región del Ixcán, lograron sobrevivir a la represión. Esta es su historia. Que no venga a descubrirse. No hay secreto que no llegue a saberse. No hay secreto que no llegue a saberse. La 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 la. En Guatemala se suele llamar al período de 1944 a 1954 los 10 años de la primavera. Durante este tiempo, gobiernos democráticamente electos iniciaron cambios que buscaban promover y garantizar los derechos fundamentales de las mayorías. En ese tiempo, el terrateniente más grande que existía en Guatemala era la compañía norteamericana United Fruit Company, que vio afectados sus intereses con los nuevos vientos democráticos y empezó a promover una campaña anticomunista, haciendo creer que el gobierno guatemalteco era manejado desde la Unión Soviética. La compañía frutera presionó al gobierno de los Estados Unidos para que derrocara a Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaron de comunista por toda América Latina. En 1954 se produce el golpe de Estado dirigido por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Los 10 años de democracia terminaron repentinamente. De ahí en adelante, la alianza entre la clase dominante, los militares y los Estados Unidos estaría sellada con la sangre de miles de guatemaltecos que solo han anhelado una patria libre y democrática. ¡Mi general! ¡Sí, señor! ¡Tenemos un problema! ¡Los campesinos quieren su pedazo de tierra! Todos están reclamando sus derechos. Y yo
Solamente tengo 500 caballerías. Y estos quieren que las comparta entre ellos. Solo hay una solución, señor. Tenemos que golpearlos de manera que nunca se levanten de nuevo. Pero, ¿cómo vas a convencer a tus soldados para que maten a su propia gente? Pobres, como ellos. Sabemos manipular a los soldados, señor. Ellos hacen lo que nosotros exigimos. Da la orden entonces, que empieza la tierra arrasada hasta terminar con esta gente indígena. Hoy en día, años después de que el ejército destruyera Santa María Atzejá y que fueran asesinados 17 de sus habitantes, miembros de la comunidad recuerdan vívidamente el terror de 1982. Muchos de los sobrevivientes todavía padecen de dolores de cabeza, insomnio, depresión, nervios o úlceras, debido a los recuerdos de la violencia en esos años que les es difícil olvidar. En la escena que sigue, se puede observar el dolor y el resentimiento que todavía siente una mujer del pueblo debido al recuerdo del asesinato de su hija. El 15 de febrero, 2 días después del ataque del ejército, estábamos viviendo bajo nuestras milpas, cuando de repente vino una patrulla del ejército. ¡Tráete de la calle a la misma! ¡Tú lo hiciste! Tuvimos que correr rápido. Mi hija mayor, María Isabel, quería cargar a su hermanita. ¡Cárgala yo! ¡No! ¡Mejor que la cargue yo! ¡Córrete! María salió corriendo. Poco después, escuché la balacera. Saber a quienes están matando. Pero cuando mi esposo me dijo que habían matado a María Isabel, pensé que iba a morir ya. Quería llorar, quería gritar. Todavía tengo la duda. Siempre me pregunto si hubiera permitido que María Isabel cargara a la nena. Tal vez ella se hubiera quedado conmigo. Tal vez ella estaría viviendo hoy. Yo no sé. Solo Dios sabe. Mi hermana María Isabel murió cuando pasó la violencia aquí en Santa María Atzejá en los años 82. Los recuerdos de la violencia le está afectando a mi mamá por llegar aquí y recordar cuando murió mi hermana. Ella piensa que sí, le está afectando de nuevo porque empieza a recordar todo. Yo estaba con la familia de Manuel Canil el mero 15 de febrero, cuando ellos fueron masacrados. Mi familia corrió rápido y se escapó. Pero la madre y la esposa de Manuel no pudieron correr.
estaban cuidando a los chiquititos. Estuvimos a unos 3 metros de distancia cuando los soldados abrieron fuego. Escuché los gritos y llantos de la gente muriendo. Luego aprendimos que la más pequeña Graciela no murió en la balacera. Los soldados la mataron con bayoneta. En la masacre del 15 de febrero murieron las siguientes personas. Tercer artículo de la Constitución Política de Guatemala. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. María Isabel Canil Shirun, de 13 años. María Guadalupe Canil Vicente, de 9 años. Artículo 51 de la Constitución Política de la República. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. ¡Silencio! Tal vez para los soldados, los que murieron, no era nadie, pero para nosotros eran nuestros seres queridos, eran nuestros hermanos y hermanas, eran nuestros hijos e hijas, eran nuestros primos y primas. Tenemos el derecho de decir la verdad, que eran muy buena gente todos y que no fue justo que los mataran, que les quitaran su derecho de vivir. Mi nombre es Santos Vicente Sarat. Yo fui uno de los primeros que el ejército mató. Los soldados vigilaron mi casa por 3 semanas, pero yo no tenía miedo, yo no tenía delito. Pero al fin, una noche me secuestraron. Mi cadáver nunca fue encontrado. Morí en el año 1975 a la edad de 22 años. Diego Larios Juárez, Juan Guía de la Cruz, Vicenta Mendoza. Mi nombre es Andrés Ishkoy. Fue la guerrilla que me mató a mí. Me sacó de la iglesia y me mató afuera. Yo no tenía delito. Algunas personas se aprovecharon de la existencia de las insurgentes. Me acusaron como miembro del ejército. Eran cosas falsas. Eran calumnias. Al morir, dejé a mi esposa y a 4 hijos huérfanos. Mucha gente
Comunidad de Santa María Tejá, basta de olvidar a los muertos, porque les duele recordarlos, pero no es posible olvidarlos, y tampoco es correcto. Tenemos el derecho de decir sus nombres con orgullo. Los muertos siguen viviendo en nuestros corazones y en la historia de nuestro pueblo. Nunca vamos a dejar de contar la historia de ellos. Nuestras vidas apenas estaban empezando. Nuestro sufrimiento en Santa María Tejá no terminó con la masacre del 15 de febrero. Pasamos varios meses debajo de la montaña. Comíamos guineos verdes, tomábamos agua cruda. Los zancudos no dejaban de molestarnos y sufrimos muchas enfermedades. También llovía mucho y siempre andábamos con la ropa bien mojada. A veces los helicópteros sobrevolaban muy bajo y tuvimos que tirarnos bajo el monte, escondidos y callados. La tortura y la violación fueron tácticas muy utilizadas por el ejército guatemalteco, por la policía, por los escuadrones de la muerte y por las patrullas de autodefensa civil. Muchos soldados y oficiales guatemaltecos fueron capacitados por las Fuerzas Armadas estadounidenses y elementos de la CIA en la Escuela de las Américas y en otras instalaciones militares de los Estados Unidos. La capacitación recibida estaba orientada a los asesinatos políticos y a la tortura, tanto física como psicológica. Una persona de la comunidad que fue víctima directa de secuestro y tortura durante los años 80 nos narra su sufrimiento y su temor de que aún puedan suceder hechos similares. Hubo la violencia del 82, pues protegimos a nuestra familia. Después nos fuimos en la zona militar, nos llevaron allá y nos llevaron en el chopper y de ahí pues ahí estuvimos. Nos pusieron un costal en la cabeza y nos amarraron la mano para atrás y ese día pues no tomemos agua, no tomemos nada, sin comer nada, ahí estamos. Y ese día temprano y por la tarde nos empiezan a patear punta de zapato de los soldados, ahí en la boca, el estómago y aquí en el ombligo. ¿Tienen ganas de comer o no tienen? No tienen. Y cabal pues que nos dieron que comer, pues nos decía si no tengan pena les vamos a dar que comer, nos decía. Y en eso empezamos a comer y nos dieron popó puro seca y eso nos dieron de comer y lo comimos. Después del popó pues nos dieron agua, es cerveza nos dijeron, pero no era cerveza, es puro miado.
Y yo no estoy pensando en mi familia, nada, nada, nada. Yo ya no aguanto caminar, ya no aguanto parar, ya no estoy pensando en nada. Yo pensé que voy a morir. Mi nombre es Ramón Manuch. Discúlpeme, por favor. Es que no camino bien. Me duelen las piernas y también mi cabeza. No miro mucho tampoco. Mis problemas se deben a lo que pasó en el año 1982. Yo sí conocí a esa gente de la montaña. Ellos me dijeron: Señor, dame comida, por favor. Tengo mucha hambre. Si usted apoya a la guerrilla, ¡nos vamos a matar! ¡Eres tu oreja del ejército! ¡Te vamos a matar! Con mi familia fuimos a vivir debajo de la montaña. A los 3 meses nos capturaron y nos llevaron en la base militar en Playa Grande. Al llegar allá, me encapucharon. Los soldados me ofrecieron una cerveza y me dieron orina. Me ofrecieron comida y me dieron popó. ¡Come popó, cabrón! Conectaron alambres eléctricos en mis ojos. Me obligaron a sentarme en el piso con el cuerpo bien encogido. Me ataron una pinta en el pene y en el dedo grande del pie. Así fui obligado a torturarme a mí mismo. Al dejarme salir de la base, los soldados me dijeron: ¡Nunca vas a decir a nadie lo que te pasó aquí! ¡Nunca! Después de salir de la base, no pensé en la vida. Solo pensaba en la muerte. Mi ropa era destruida. Ya no me miraba como gente. Estaba orinando pura sangre. Siempre tengo miedo. Si los soldados se dan cuenta que estoy hablando, podrían matarme a mí y a mi familia. Pero tengo que denunciar lo malo como Jesús lo hizo. Aunque me maten, tengo dolor, pero no me quedo callado. El alma nunca se muere y eso me da valor. Ya han pasado 15 años desde mi gran sufrimiento. Todavía no me siento bien. Pero poco a poco, como un palo que da retoños, estoy reconstruyendo mi vida.
no tiene una vida nueva. Así lo siento yo. Me dijeron que tenía que colaborar con la guerrilla, que era con darles tortillas. Tenía que colaborar y si no colaboraba, que entonces me iban a hacer una sepultura y me iban a enterrar con toda la familia. Entonces me había obligado, como es bonito, a vivir en la vida aunque sea sufriendo, quiere uno estar viviendo. Y vino mi señora más tarde, que había un grupo del ejército ahí. Me dijo el capitán y el teniente, a usted no le hicimos preguntas de ti ni usted dijo nada. Me dijo, sí, le dije, es cierto. Y queremos que nos diga algo, me dijo. Si usted colaboró con la guerrilla. Entonces colaboré. Le dije. ¿En qué colaboró? En darle tortillas. Y lo hice, le dije, porque aunque uno viva pobre en el campo, como vivimos aquí, pero uno quiere vivir y la vida es alegre vivir uno. Y si uno no va, lo quiebran. Y lo mismo lo podrían hacer ustedes. Si a los hombres a ustedes los agarran 1, 2, 3 y los encañonan y le van a decir, les dicen, vas a hacer esto, ustedes van a hacerlo, no van a decir que no. Hay un dicho que dice, no hay camino hacia la paz es el camino. No se puede lograr la paz a través de la guerra. Lo que queremos es la paz. El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, firmaron el acuerdo de paz firme y duradera que puso fin al conflicto armado. Sin embargo, el fin del conflicto no ha significado ni la verdadera paz ni la democracia real para el país. Para lograr esto, primero habrá que eliminar la pobreza, el racismo y la falta de justicia social que aún golpean fuertemente a Guatemala. Lo que sí ha traído el fin de la guerra es la oportunidad de reconstruir, paso a paso, comunidad por comunidad, la paz y la democracia. Un elemento fundamental es que las víctimas de la violencia puedan hablar abiertamente de las atrocidades del pasado. Para reconstruir sus vidas, necesitarán recordar los horrores del pasado y recordar a sus seres queridos que ya no existen. Necesitarán denunciar a los responsables de esos hechos. En toda Guatemala, los familiares de los asesinados han logrado que se excaven los cementerios clandestinos donde fueron enterrados los restos de sus seres queridos, para poder darles una cristiana sepultura. Además, se están erigiendo monumentos para honrar a los muertos. Masacre del 82, nunca la vamos a olvidar, porque en ella murieron muchos de nuestros seres queridos, toda la historia completa. Fue muy triste el sufrimiento, pero fue más triste ver cómo nuestros seres queridos caían en medio de las balas sin que ellos lo quisieran. Santo Vicente Será, Juan Vicente Luz González, Tomás Hernández Luz, Graciela Canil Vicente, Francisco Javier Luz González, Vicenta Mendoza, Santo Vicente Será, Juan Vicente Luz González, Tomás Hernández Luz, Graciela Canil Vicente. Nuestras vidas apenas estaban empezando. Desde que retornaron del refugio en México en 1994,
los habitantes de Santa María Atzejá han logrado avances en la educación y en el desarrollo comunitario. Sin embargo, no han olvidado los hechos de violencia que marcaron y cambiaron sus vidas para siempre. En el mes de marzo del año 2000, varias familias de la aldea, junto a otras personas sobrevivientes de otras comunidades, iniciaron un proceso legal contra 3 militares que fueron los autores intelectuales de las masacres de 1982. Hoy, nuevamente en Santa María Atzejá, resurgen las amenazas de muerte contra varios de sus habitantes. En el mes de mayo, también fue totalmente quemada y destruida la tienda de la cooperativa de la comunidad. Muchas familias de Santa María Atzejá están exigiendo que el Estado de Guatemala cumpla con su deber constitucional de garantizar la paz y la tranquilidad y llevar a la justicia a los autores de las recientes amenazas y hechos de violencia. La comunidad de Santa María Atzejá pide la solidaridad tanto de los guatemaltecos como de la comunidad internacional para que haya paz con justicia en Santa María Atzejá y en toda Guatemala.